Bien, jóvenes. Em, Podemos apagar las cámaras. Muy bien, jóvenes. A ver, muy bien. Entonces, hablemos esta clase sobre los requisitos de validez del acto administrativo. Vamos a ir estudiando cada uno de ellos, pues, ¿no? En la práctica, nosotros decimos, pues, entonces, que ese acto administrativo es una expresión pura, una expresión que declara una voluntad que crea, modifica o extingue una situación jurídica administrativa. Desde luego, esa expresión de voluntad va a necesitar sujetarse a una serie de formalidades. Esa sujeción a estas solemnidades, estas formalidades, nos da la clara oportunidad para comprobar de que el acto administrativo posea validez. Si es que el acto administrativo posee plenamente validez, está llamado a producir todos y cada uno de los efectos que desea la administración pública. Este cumplimiento de requisitos de validez a la vez expresa el sometimiento y el cumplimiento a una plena y absoluta legalidad. Por lo tanto, entonces, nosotros decimos que el sometimiento a los requisitos, sometimiento a requisitos, sujeta el acto a formalidades elementales, llamadas todas ellas a consolidar la estructura del acto. Si nosotros tenemos entonces ese acto muy bien estructurado, desde luego que vamos a tener un acto completo y si es que eso es así, está llamado, vamos a poner un acto completo, está llamado a generar todos los efectos que exige la administración pública. Solo así. En efecto, nos vamos a dar cuenta de que eh, básicamente en la práctica podemos identificar ciertos tipos de requisitos, pues no. Hay requisitos de validez subjetivos y requisitos de validez objetivos, pues no. Esta clase hablemos de un subjetivo que es elemental y de un objetivo que nos resulta asimismo elemental. Entonces tenemos requisitos subjetivos y por el otro lado tenemos requisitos objetivos. En los requisitos subjetivos, pues, tenemos el que mejor se circunscribe a este tipo eh, de factor. En este caso tenemos a la competencia. Tenemos a la competencia. La competencia expresa la facultad del órgano. Es una expresión, ¿no? Entonces, esa expresión, esa posibilidad que tiene el órgano, sin lugar a duda, concentra
un cúmulo. Vamos a poner aquí, concentro un cúmulo de atributos, pero también concentra un cúmulo de potestades, todas ellas unidas. Entonces, en efecto, a mí me permite conocer la calidad, la calidad con la cual el órgano actúa en la práctica, ¿no? La calidad con la cual el órgano está actuando. Si es que nosotros nos damos cuenta, veremos que bajo este contexto, Dromi sí que nos va a dejar clara una idea, pues, al respecto. Porque Dromi nos va a decir que esa competencia expresa con claridad las atribuciones del órgano y que constan en la norma. Expresa entonces con claridad atribuciones que constan en la norma. Eh, en este contexto, Dromi nos va a decir de que existen ciertos ejes, ciertos tips, ciertas características de la competencia. Porque en la práctica nosotros vamos a encontrar tips o criterios, pongámosle, de la competencia. ¿Sí? Los criterios de la competencia. Y esos criterios de la competencia a mí me permite determinar, vámonos acá, eso. A mí me permite determinar, conocer de que la competencia como tal, en algunos momentos es indelegable, pero también en otros momentos es delegable, todo depende, ¿no? Pero también la competencia es irrenunciable, perdón, irrenunciable, indelegable, desde luego, como por ejemplo competencias que se encuentran y que reposan o que están expresadas en el texto constitucional, claritas, ¿no? En donde yo no puedo delegar a otro órgano su cumplimiento. Competencias constitucionales del presidente, por ejemplo. El presidente, no puede delegar a otra función la generación de decretos, por ejemplo. Él no puede delegar a la función legislativa. La función legislativa tiene su clara competencia y no puede asumir otra, pues. Precisamente porque el presidente eh, no se puede deslindar de las competencias constitucionales, pues, ¿no? Que le son impuestas ya, que le son dadas. Cuando son delegables, nosotros sí que encontramos competencias delegables.
Pero estamos aquí hablando de que esa competencia no sale del órgano. No sale del órgano. Sí, no sale del órgano. No sale del órgano. Esa competencia simplemente es gestionada. Esa competencia es gestionada con una fórmula para administrarla. ¿Cuál es esa fórmula? Pues mediante la desconcentración. ¿Sí? Entonces, tenemos a la desconcentración de funciones que hablábamos hace muchas clases atrás, pues no. Precisamente esto le permite al jerárquico superior distribuir la competencia hacia los jerárquicos inferiores. Y decíamos de que esto me permite a mí tener una mayor posibilidad de actuación y evitar el represamiento o la centralización de funciones que en cierta medida impide la correcta gestión administrativa. Y es irrenunciable porque la competencia que tiene, que posee un órgano administrativo, es una competencia que tiene que ser cumplida. A pesar que en algunos momentos coyunturales nos resulte una carga, una mochila pesada, ese órgano no puede deslindarse, pues. Ese órgano no puede decir porque me cuesta mucho dinero, yo rechazo esta competencia, no la voy a seguir aplicando. No puedo hacer eso. Por ejemplo, competencia de tránsito. La competencia de tránsito, que puede resultar costosa para un gobierno autónomo descentralizado municipal, pero que lamentablemente, pero que no puede deslindarse. Entonces, en efecto, esto es irrenunciable. Estos criterios son fundamentales porque la irrenunciabilidad nos da a nosotros la suficiente certeza de que ese órgano no puede, pues, eh, dejar a un lado una competencia asignada por la ley y por la Constitución, además. Criterios de Dromi, acuérdense. Pero así como hay criterios, ¿sí? Así como hay criterios, la competencia también está distribuida. Está distribuida, ¿sí? Entonces, en efecto, nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a poner aquí, que la competencia también está distribuida. Y esa distribución necesariamente, vamos a ver, de que toma en cuenta diferentes factores para organizarla. Entonces, esta distribución obedece a un efecto de organización. De organización.
Entonces, ciertamente nosotros nos vamos a dar cuenta que en este contexto tenemos la competencia dividida en razón de la materia, tenemos una competencia en razón del territorio, tenemos una competencia en razón del tiempo y tenemos una competencia, además, en razón del grado. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que eh, de esta distribución depende mucho la producción de actos administrativos. Porque en razón de la materia, nosotros podemos aquí hablar de que disponemos, pues, de la materia salud, por ejemplo. El Ministerio de Salud produce actos administrativos, claro, en razón de su materia salud. Pero el Ministerio de Salud no puede, pues, invadir la competencia de otro agente público, como por ejemplo educación. El Ministerio de Salud no puede, pues, producir actos administrativos que tengan que ver con el sector educativo. No, pues, conforme a la materia se la respeta, pues, ¿no? Entonces, nosotros vemos de que esa materia tiene que dar forma, debe moldear la competencia en razón del territorio. Ciertamente, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí, por ejemplo, se puede evidenciar en los gobiernos autónomos descentralizados. Los GATS producen actos administrativos día a día, momento a momento. El municipio de Cuenca produce actos administrativos, pero el municipio de Cuenca tiene una cobertura exclusiva dentro del territorio del Cantón Cuenca. No puede invadir el territorio del Cantón Azogues y producir actos administrativos que van a tener aplicación en el Cantón Azogues. No tiene sentido, pues, porque está invadiendo el territorio. En el Cantón Azogues le corresponderá al municipio de Azogues, pues, ¿no? Y viceversa. Cantón Azogues no puede invadir el territorio del Cantón Cuenca y exigir el cumplimiento de un acto administrativo específico. No puede, se tiene que respetar. En razón del tiempo, porque la competencia está mudando. La competencia muchas veces está eh, siendo reformada, evolucionando. Y lo que a nosotros nos puede resultar hoy de que es competencia de un órgano, el día de mañana, mediante una reforma legal, puede resultar que esa competencia es trasladada y es asumida por otro órgano. Entonces aquí depende de las reformas, de las reformas. Puede ser que hoy sea competente un órgano, pero el día de mañana con una reforma legal, esa competencia es trasladada y depositada en otro órgano. Pues no. Ejemplo, tránsito antes era de la policía y ahora es de los municipios.
Antes era de un control y de gestión puramente de la policía. La policía tenía esa potestad. Tanto es así que nosotros teníamos que sacar o tramitar las licencias en la policía, pues, ¿no? Igual la matrícula de los vehículos y el control de tránsito mismo lo realizaba la Policía Nacional. Pero con esta reforma, con esta nueva constitución, lo que pasó es de que esa competencia se la trasladó y se la depositó en los GATS, en los gobiernos autónomos descentralizados, a través de sus empresas públicas, pues como la EMOF, por ejemplo. Entonces ya la policía perdió esa competencia en razón del tiempo, pues no, mudó esa situación, cambió esa situación. En razón del grado, desde luego que sí, porque nosotros debemos tomar en cuenta la distribución jerárquica. La distribución jerárquica. Y esto es clave, ¿no? Porque a nosotros nos permite comprender que la competencia también toma en cuenta la jerarquía de los cargos públicos. La jerarquía es fundamental. No es lo mismo los actos administrativos que va a producir el Contralor General del Estado con los actos administrativos que van a generar sus directores, por ejemplo, el director de responsabilidades, pues no. Entonces hay una distribución jerárquica, jerarquizada de la competencia. Pero al final, a mí lo que me interesa es saber de que ese órgano posee la suficiente expresión de facultades que le permite actuar en el plano administrativo. Entonces, la actuación administrativa depende, ¿sí? La actuación administrativa depende de la competencia, que debe ser clara, que debe ser oportuna y que debe ser directa. Entonces, con esa claridad, con esa oportunidad y con ese afán de ser directo y no confuso, entonces a mí me permite conocer a ciencia cierta que en efecto ese órgano administrativo posee esa atribución, posee la atribución de sancionarme. Yo conozco a ciencia cierta de que la Contraloría tiene la atribución legal para imponerme glosas, por ejemplo. Sé de una manera clara, fehaciente, porque precisamente es un atributo que expresa potestades y que constan en la norma, constitución y en la ley. Entonces, dense cuenta eso por el momento. Ahora bien, si es que nos vamos a los requisitos objetivos, nos vamos a dar cuenta de que estamos aquí nosotros hablando precisamente de el resto de requisitos, pues no, el resto de requisitos. Pero fundamentalmente eh, nosotros vamos a ver de que este tipo de requisitos delimitan, describen, ¿sí? Describen, describen la estructura del acto administrativo. Delimitan, describen, pongamos, y delimitan la estructura del acto administrativo. Precisamente
son requisitos estructurales. Acá estamos hablando, cuando hablábamos de los requisitos objetivos, nosotros estamos hablando ya de un requisito puramente subjetivo del órgano. Nosotros nos estamos enfocando en si es que el órgano tiene o no tiene la atribución para producir actos administrativos. Acá no. Acá nosotros estamos describiendo, delimitando ya objetivamente si es que ese acto administrativo cumple o no con esos pilares tan necesarios para que pueda producir efectos en su debido momento. Entonces, bajo ese contexto, ese cumplimiento de estructuras a nosotros nos permite también tener un cierto grado de certeza, presentes para cumplir una labor de certeza y paz pública. Esa es la clave, ¿no? De un requisito objetivo. Le permite contribuir a consolidar la certeza y paz pública. Entonces, nosotros en este sentido, vamos a ver de que aquí tenemos uno de ellos. Y se trata de los presupuestos de hecho. Los presupuestos de hecho. Que si bien es cierto, no lo determina el COA, ¿sí? No lo determina el COA, la doctrina sí lo hace. Precisamente porque su presencia es fundamental, pues. Su presencia a mí me permite conocer por qué se va a producir un acto administrativo. Los presupuestos de hecho, lo que generan necesariamente, a ver, espérense un ratito, ahí, un poco más, ahí. Los presupuestos de hecho, lo que a mí me va a ayudar a conocer es la descripción de los acontecimientos que van a degenerar en la necesidad de una actuación pública a través de un acto administrativo o por medio de un acto administrativo. Entonces, dense cuenta de que estos presupuestos, de hecho, su presencia es fundamental. Su presencia es fundamental porque están presentes en la estructura del acto. Están presentes en la estructura del acto administrativo. Complementa la motivación, por un lado. Entonces aquí nosotros estamos hablando de que básicamente, ¿sí? Básicamente, un presupuesto de hecho como tal eh, viene a expresar un cúmulo de situaciones, pero son situaciones fácticas, son un cúmulo de situaciones materiales,
Son un cúmulo de situaciones objetivas porque van a ser verificadas. No estamos aquí hablando de chismes, no estamos aquí hablando de situaciones abstractas. Nosotros estamos aquí hablando de situaciones concretas, porque a través de esa concreción van a ser verificadas por parte de la autoridad. Precisamente, precisamente, nosotros vamos a ver que estas situaciones fácticas van a ser comprobadas por medio de las pruebas, por medio de las pruebas que la autoridad competente genere al respecto, por medio de las pruebas. Entonces, obviamente su comprobación está garantizada. Y obviamente, ese cúmulo de pruebas puede dar lugar a diversas actuaciones administrativas que están llamadas a obtener todo ese cúmulo de acontecimientos que todos sumados lo que van es a coadyuvar, van a coadyuvar a la estructura del acto administrativo y van a colaborar directamente en el por qué es necesario generar y aplicar una actuación administrativa de esta categoría. Pruebas como diligencias, como visitas técnicas, como investigaciones, como inspecciones. Entonces, todas ellas lo que van a colaborar es en la generación de informes. Generación de informes. Generan informes técnicos que ayudan a la mayor solvencia, solvencia y ojo, solvencia y sobre todo fortaleza del acto administrativo. Un acto administrativo que carece de estas actividades es un acto administrativo débil, es un acto administrativo que en cierta medida adolece, en cierta medida, ojo, adolece de fortaleza que no le permite, que no le permite tener el suficiente grado de, de fuerza para que pueda proyectarse en el tiempo. Entonces, acuérdense que los presupuestos de hecho describen todo ese conjunto de situaciones fácticas, materiales, objetivas, verificadas. Aquí estamos viendo ya los hechos, los entretelones del acto administrativo. Nosotros no podemos prescindir de ellos, pues no podemos hacerlo. Entonces, en ese contexto, jóvenes, tenemos eh, dos requisitos. Acuérdense, un requisito subjetivo, competencia, un requisito objetivo, presupuesto de hecho. Y en las siguientes clases vamos a continuar analizando el resto de requisitos objetivos. Vamos a ver la finalidad del acto,
causa, luego motivación, etcétera. Estamos, el objeto, etcétera. ¿Alguna pregunta? Dejo de proyectar. Enciendo cámara. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que se tenga? Hagan nomás preguntas si desean. Perfecto. Acuérdense entonces, sí les pediría